Qué gran privilegio es para nosotros vernos en este primer sábado. Sí, el primer sábado del año 2023. Año 2023 es un año de grandes desafíos, de lograr muchas metas, de mucha consagración, metas espirituales, de alcanzar esas metas espirituales, esa relación con Dios que tanto nos hemos propuesto. Ya es hora de dejar de posponer y hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Así es que te damos la bienvenida a nuestro canal Palabras de Vida. En este primer programa de este año 2023 vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática y el folleto de Escuela Sabática para este primer trimestre del año 2023 es sobre administración. Sí, administrar para el Señor hasta que Él venga. Vamos a estar hablando de administración, de ser parte de la familia de Dios, de lo que eso representa. Así que no te pierdas ni un minuto. Así es, amigo, en esta oportunidad queremos, como de costumbre, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este nuevo trimestre, ¿verdad? Sí. En el que con la ayuda de Dios esperamos continuar junto a ustedes, junto a esa constancia de parte de ustedes en este programa Palabras de Vida y de manera muy especial en el estudio del folleto. Como decía Juan Andrés, hay nuevos desafíos para este año, pero dentro de todos ellos, el mayor, el principal es mantenernos firmes en la palabra de Dios. Amén. Y es por eso que, bueno, junto a ustedes, ¿verdad? Junto a ese apoyo constante que recibimos de ustedes, esperamos seguir avanzando y seguir creciendo para la gloria y la honra de Dios. Así que, bueno, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Motivado para este nuevo año, empezar con el poder de Dios a hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. ¿Vamos a orar? Vamos a orar, oramos. Querido Padre Celestial, gracias, oh Dios, porque, bueno, ya ha pasado un año, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de continuar, pues, introduciéndonos en tu palabra, oh Dios, como de costumbre, sea con cada persona que ha estado atento, sigue pendiente, oh Dios, y con aquellos, pues, que lo estarán durante el desarrollo de este nuevo año, Señor. Permita que podamos, pues, mantenernos firmes y fieles a usted y a, bueno, esos nuevos planes, nuevos proyectos y nuevos desafíos, Señor, que tendremos en este nuevo año. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, y la administración de la iglesia ha querido que aprendamos un poco de administración y finanzas. Así es. Y la primera lección de este trimestre es parte de la familia de Dios. Parte de la familia de Dios. Y tiene un texto bíblico para memorizar que a mí me gusta muchísimo, que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Miren qué gran amor nos ha prodigado, nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Un verso bastante llamativo, ¿no? Claro que sí, dicho sea de paso, mientras estudiaba esta lección me llamó mucho la atención que aunque el énfasis de todo este trimestre es el tema administrativo, ¿verdad? La lección que vamos a estar estudiando durante toda esta semana nos ayuda a vernos involucrados en la familia de Dios, es decir, cómo nosotros de manera colectiva e individual somos parte de la familia de Dios. Somos parte de esa gran familia. Claro, y como miembro de esa gran familia, así como en todas las familias, ¿verdad?
tenemos responsabilidades. El Señor nos ha dado responsabilidades para que pues nosotros dentro de esas responsabilidades nos manejemos con fidelidad. Así es. Y es bueno dar a notar que primero somos parte de la creación de Dios. Así Es un grupo bastante generalizado. Dentro de esa creación de Dios, pues está la vaca, el chivo, el perro y está el ser humano. El ser humano. En su globalidad también está el ser humano. Ahora, es lo mismo ser parte de la creación de Dios como un ente completo general de la creación, ¿no? Y ser parte de la familia de Dios, ¿es lo mismo eso? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Bastante marcada. Hay una diferencia bastante marcada. Y de hecho el texto para memorizar también lo deja marcado en la segunda parte del texto que pues el autor de la lección no le interesó quizás que exponerlo. Porque dice, y por esto el mundo, No nos conoce, o sea, si el mundo fuera parte de la familia de Dios, nos conociera. nos conociera, no tuviera problemas, Sí. estaríamos dentro de un mismo ambiente, por decirlo de alguna manera. Pero el mismo texto hace una diferenciación entre el mundo, los que viven en el mundo, los demás seres humanos y aquellos que han decidido ser parte de esa familia de Dios. Y qué privilegio, ¿no? Es tener esta singularidad, por decirlo de alguna manera, de ser parte de esa maravillosa familia de Dios. Claro que sí. Y que resaltar que no es, o sea, no es el Señor el que hace la diferencia, sino nosotros. Porque el ideal de Dios es que todos podamos ser miembros de esa gran familia, o sea, parte de ese gran privilegio, ¿verdad? Y que no hubiera esa diferencia que existe entre unos y otros, claro, por esto, porque algunos sí han decidido ser parte de esa gran familia, de la familia de Dios. Sí. Sin embargo, pues es decisión de cada persona, ¿verdad? Así es. Toda la creación tiene una responsabilidad consigo misma, o sea, con la misma creación. Ya por el hecho de ser parte de la creación de Dios, tenemos una responsabilidad con la naturaleza y con los dones o con los recursos que la naturaleza pues tiene. Así es. Porque somos parte de esa creación de Dios. Como parte de la creación de Dios, Dios le dio responsabilidad a Adán y a Eva para administrar, cuidar, proteger y aprovechar los recursos de la naturaleza, ¿verdad? Así es, me llama mucho la atención eso, porque incluso dentro de esa responsabilidad estaba la facultad de parte de Adán de ponerle nombre a los animales, de cuidar todo el huerto, y no solo eso, de multiplicar y llenar la tierra. Sí. Imagínate, Sí, claro. y el ideal de Dios era que al multiplicar y llenar la tierra, pues todos los seres humanos pues se desarrollaran con esa misma capacidad de administrar, no de mal administrar, porque por lo general es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos muy mal administradores de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Así es. Y el énfasis de la lección de todo el trimestre estará basado en eso. En que ya que somos malos administradores, pues el Señor quiere decir, venga, o sea, vamos a ver cómo podemos bien administrar los recursos que Dios nos ha dado y en qué podemos invertir esos recursos. La lección del domingo, se titula Somos parte de la familia de Dios. Y aquí quiero ver qué es la familia de Dios, darling. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque quizás los amigos oyentes dicen, ok, somos parte de la creación global de Dios, pero ahora esta diferenciación de ser parte de la familia de Dios, ¿qué es esto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice un texto, para que seamos llamados Hijos. hijos de Dios, y que creo que lo citábamos anteriormente. Al momento de nosotros aceptar a nuestro Señor, lo aceptamos como nuestro Padre, además de que es nuestro Creador, además de que nos redimió. Tú sabes que en el ser humano hay una rebeldía en cuanto a, así como existen en las familias comunes de la tierra, ¿verdad? En la que hay uno que dice, no, mira, yo no quiero estar aquí, no quiero ser parte de esto, no quiero participar de esto, y bueno, se retira, ¿no? Darle espalda. Nosotros hicimos eso, al momento en el que Dios nos creó, nosotros le dimos la espalda al Señor y de manera abierta le dijimos, no queremos ser
o pertenecer a esta familia. Exacto. ¿Sí? Abriéndonos al pecado y aceptando lo que Satanás ofreció, ¿no? Ahí en el huerto del Edén a nuestros primeros padres. Una vez entonces el Señor dice, no, yo tengo que rescatar al hombre. Entonces idea un plan, lo que conocemos como el plan de redención. El Señor Jesús viene y Él, bueno, al venir en la cruz, Él se abre ante nosotros para que nosotros podamos volver a ser parte de esa gran familia. Y no solo eso, algo interesante que me llama la atención es que esta lección resalta que nosotros, al volver a ser parte de esa gran familia, además de ser hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, es decir, Jesús es nuestro hermano. Que eso es algo que, wow, maravilloso, ¿no? Tener a Jesús, tener a Jesús como nuestro hermano, es decir, bueno, Él vino, murió por nosotros para que nosotros ahora podamos no solo tener acceso a la vida eterna, sino también ser hermanos de Jesús. Hermanos de Jesús. Porque ahora todos somos hijos de Dios, al aceptar al Padre. Y Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces somos parte, entramos en esa gran familia celestial. Y el objetivo del Señor es que no solo nosotros los que hoy somos parte de esa gran familia permanezcamos en ella, sino que todos aquellos que aún no han aceptado al Señor también puedan decidir ser parte de esa gran familia a través de la aceptación, a través de reconocer a Dios. Y ahora que somos parte de la familia de Dios, tenemos la legitimidad de llamar a Dios, al Creador, Claro. de llamar al soberano del universo. Tenemos ahora ese privilegio y la legitimidad, volvemos y decimos, de decirle Padre. O sea, Padre. Y bien es sabido que de los privilegios, bueno, el Hijo tiene el privilegio de tomar parte, de disfrutar de las bondades que tiene el Padre. Claro que sí, ¿verdad? por supuesto. Y entonces, al ser parte de la familia de Dios, porque Dios no nos hace parte de su familia como un cualquiera. O sea, de repente Dios pudo haber dicho, mira, tú vas a ser parte de mi familia, pero tú ahora eres mi primo. Eres mi cuñado político lejos. Claro. Pero no, sino que Dios decide hacernos parte de la familia, pero no cualquier parte, sino como tú bien lo señalabas, hijo. O sea, no es un privilegio que tiene cualquiera. Claro, es que al momento de nosotros ser llamados hijos de Dios, tenemos derecho a todo lo de nuestro Padre. Porque es nuestro Porque Padre. es nuestro Padre, es decir, es como cuando, bueno, a una persona con muchas facilidades económicas le nace un hijo. Ya ese hijo tiene derecho y acceso a lo que tiene su padre. A lo Es que decir, tiene su padre. no tiene limitaciones ese hijo. Entonces, es de la misma manera en la que nosotros necesitamos ver esto. Entender que al nosotros ser hechos hijos de Dios, tenemos acceso y tenemos derecho a reclamar lo que es de Dios. Imagínate. Sí, y es interesante que uses la palabra, el derecho de reclamar. El derecho, claro. Porque sucede que aún en la ley humana en la que estamos viviendo, si tú eres hermano de una persona potentosa, rica, con ciertos bienes, si tú eres hermano de esa persona, tú no puedes ir delante de la ley humana y decirle, miren, mi hermano es rico y él tiene que mantenerme. No, aunque sea tu hermano. Pero si tú eres hijo de una persona con cierto poder adquisitivo, tú puedes ir delante de la ley y decirle, mire, mi padre no me ha mantenido y él tiene dinero. Él tiene que mantenerme. O sea, hay una legitimidad por ser hijo delante de tu padre. Y nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Interesante. Maravilloso, O sea, ¿no? Eso es profundo, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Así Eso es. no es cualquier cosa. Ahora, ¿tenías algo que decir antes de que pasemos a la lección Sí, del sí, lunes? claro, algo breve. Y es por eso que es importante que nosotros, al estudiar las Escrituras, podamos ver, porque nosotros sabemos que, claro, Jesús era Dios, ¿verdad? Pero recuerden que todo lo que Jesús hizo se lo pidió el Padre. Y el Padre no le negó nada.
Claro que Jesús, como hijo de Dios, ¿verdad?, mantuvo una relación muy directa con el Padre, que Sí, es lo que sí. nosotros necesitamos en realidad. Que es también el privilegio que nosotros podemos tener. Que exactamente, que no tenemos limitación a tener la misma experiencia, la misma cercanía, el mismo vínculo que tuvo Jesús con Dios, ¿verdad? Exactamente. Y es interesante que Jesús dijo, el Padre siempre está conmigo. Y el Padre no me niega nada de lo que yo le digo, porque yo siempre hago lo que Él le agrada. Y yo creo que ese es el secreto. Ese es Y el es secreto. interesante eso. Así Sí. que nosotros, al igual que Jesús, somos hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Acercarnos más Sí, a nuestro sí, Padre sí. Celestial y veremos cosas, el mismo Jesús lo dijo, ustedes van a ver cosas mayores que las que han visto hasta ahora. Es decir, el problema es ese. Sí, Juan capítulo 17, versos 20 y 21, Jesús en una de esas oraciones que son emblemáticas de él, dijo, miren, el Padre y yo somos uno. Ustedes y yo tenemos que ser uno como el Padre y yo lo somos, para que ustedes, el Padre y yo, seamos Uno, o sea, interesante. es un privilegio tan grande el que tenemos y no lo sabemos. Y sucede como le pasó a los discípulos. Los discípulos cuando Jesús se va, entonces dicen, oh, pero es que estábamos con el Mesías, Claro. con el Hijo. Es que estábamos con Dios. Así es. Y no lo sabíamos, desaprovechamos la oportunidad. Imagínate un Pedro, un Juan, un Andrés. Imagínatelo al principio del ministerio con el pleno conocimiento de que el que estaba ahí Wow. era No, Dios. imagínate. ¿Qué tanto lo hubieran aprovechado? Ahora, ¿qué tanto nosotros aprovechamos el hecho de que somos hijos de Dios? Y que Él es nuestro Padre. Y que podemos acercarnos a Él tan confiadamente como se acercan nuestros hijos, se acercan a nosotros. Tan confiadamente. Claro que sí, claro, o sea, la lección de esta semana está bastante interesante. Y una de las cosas que podríamos resaltar allí, de manera breve, es que recuerden que una persona puede tener muchos hijos y, claro, puede querer amar a todos sus hijos, pero siempre hay hijos que intiman con el padre, es decir, que están más cerca, que desarrollan lazos, crean actividades con él, etcétera. Y claro, el padre obviamente se identifica más con esos hijos. ¿Por qué? Porque son los que están más cerca. Porque recuerda que, por ejemplo, los afectos se desarrollan al momento de compartir, al momento de pasar, ¿no?, ratos y eso. ¿Y será que nosotros hacemos eso con Dios? Deberíamos. Deberíamos hacer eso, porque nosotros podríamos decir, claro, pero la Biblia dice que yo soy hijo de Dios, pero el Señor tiene tantos hijos, dentro de tantos hijos, el Señor me va a escuchar a mí o me va, o va a estar atento a mí o pendiente de mí. Claro que sí, puede estar. Y eso depende de ti. Y eso, ese es el detalle, que eso va a depender de usted, mi amigo y mi hermano que me Simple. escuchan. Tan simple como eso. Sí. Porque recuerden lo que pasó con los 12 discípulos, todos estaban ahí con Jesús, pero Juan era el de afecto más infantil, era el que siempre estaba ahí al lado de Jesús, y por eso fue conocido como el discípulo común. Amado. Dice que el Señor los amaba a todos, Sí. pero él era ¿qué? El que estaba ahí más cerca, el que aceptaba todo lo que Jesús decía. Es decir, maravilloso eso. Era el discípulo amado porque era el que más amaba. Así El es. que más se le acercaba a Jesús. Y el deseado de toda la gente tiene unas explicaciones interesantes sobre eso. Así es. Lección del lunes. Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Habitan. Allí podríamos decir muchas cosas. Sí. Y yo podría preguntarle a nuestros amigos, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? ¿El alimento? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Vestido? ¿Cuál es tu necesidad? ¿De pronto un lugar para vivir? Pues déjame decirte que tu padre es el dueño de todo. Exacto. Pídele a tu padre, pero pídele con la seguridad de que eres un hijo obediente, de que eres un hijo que se identifica con el padre, que está ahí, que no eres uno de esos hijos. Y sabes que y esta lección a mí me llama mucho la atención, porque a veces nosotros queremos recibir las mismas bendiciones que reciben nuestros hermanos, ¿verdad? En el vínculo familiar terrenal aquí en la tierra, es decir, con nuestros padres terrenales y eso.
Pero resulta que no hacemos lo mismo que hacen nuestros ¿Qué hermanos. hacen nuestros hermanos? Porque nuestros hermanos de pronto son disciplinados. Nuestros hermanos de pronto se portan bien con nuestro padre, ¿verdad? Etcétera. Y ellos, claro, como nuestro padre reconoce el esfuerzo que ellos, reconocen los esfuerzos que ellos hacen. Bueno, ¿qué necesitas? Mira esto, mira aquello, mira. Y nosotros que de pronto somos un poco indisciplinados, un poco rezagados, que no estamos de pronto, y no es un asunto de comparación, no, es un asunto de ser conscientes y cumplir con nuestras responsabilidades, ¿verdad? Sí, Y sí. sabemos y somos conscientes de que no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades. ¿Y qué hacemos? Cuando vemos que las bendiciones que nuestros hermanos reciben no llegan hasta nosotros, pues nos sentimos mal. Y el culpable, entonces es nuestro padre, no somos nosotros. Cuando es todo lo Imagínate, contrario. cuando es todo lo contrario, en realidad, ¿no? Así es. Entonces, nuestro padre es el dueño de todo. Por favor, entendamos eso. Dios es el dueño De todo. O sea, es una dinámica simple. Dios es el dueño de todo y yo soy Y hijo. yo soy el hijo de Dios, del que es el dueño De todo. Wow, maravilloso. Entonces, pero cuando lo vemos, y David lo expresa, en esa oración de David en Crónicas, cuando él está solicitando esos materiales, él dice, Dios es el dueño de todos los materiales, del oro, de la plata, de las piedras preciosas, es el dueño de las telas que necesitamos para el templo, así que Dios lo va a dar. Y cuando esto sucede, y ha sucedido, en las ambas ocasiones que un siervo de Dios ha solicitado para el templo de Dios, cuando Moisés, el mismo Moisés tuvo que decir, No más, ya basta. y la fila, porque Dios demostró que Él es el dueño de todo. Sucedió también con David. O sea, miren mis hijos, Dios es el dueño de todo y hay que traer para el templo de Dios. Y David se para y dice, no, espérense, tranquilos, ya no traigan más, porque Dios es el dueño de todo. Quizá eso no lo digan los dirigentes religiosos de hoy en día, mientras más tú le llevas, más ellos requieren, pero sí ha quedado demostrado que Dios es el dueño de todo. Hay un problema entonces. ¿Cuál es el problema? Somos hijos de Dios. Dios es el dueño de todo y nosotros no tenemos nada. Hay una lección que habla sobre eso. Más adelante. Claro. Y quiero que se nos queden ahí para que podamos desarrollar ese punto. Sin embargo, nos vamos a la parte del martes. Recursos disponibles para la familia de Dios. Somos de la familia de Dios y hay unos recursos disponibles para la familia de Dios. Y a mí me gustaría aquí tocar la parte emocional, que es por lo que muchas personas hoy están sufriendo y por lo que el gran problema del mundo hoy es la depresión. Así es. El gran problema del mundo hoy es la culpa. Incluso, lamentablemente tenemos que decirlo, incluso entre los hijos de Dios tenemos ese problema. Entonces ahí vamos. Gran parte de los recursos disponibles de la familia de Dios, uno de ellos es el perdón. Es la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario. Y el reconocimiento de ese pago por nuestros pecados. Por supuesto. Y eso le trae al ser humano paz. Incluso Jesús dijo varias veces, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no doy la paz como el mundo la da. La paz del mundo está basada en prosperidad materiales. La paz que Jesús nos está dando es una paz que sobrepasa los recursos materiales. Es una paz que en medio de escasez de recursos materiales y de vituperio, de falta de aceptación del mundo, el individuo sigue teniendo paz porque su paz está basada en el sacrificio de Jesús hecho en la cruz. Así es. Entonces los recursos que Dios nos está dando es paz, es misericordia, es bondad, es perdón de nuestros pecados, es liberación del estrés, es liberación de la culpa, es liberación. Esos recursos, porque recursos materiales están disponibles para todo el mundo. Para todo el mundo. Y en especial para la familia de Dios, que de eso vamos a hablar en un momento. Pero
estos recursos que llegan hasta la parte emocional, tenemos nosotros ese gran privilegio de obtenerlo. ¿Cómo puede un cristiano hijo de Dios caer en esta como yo le llamo, en esta bola de nieve en la cual está envuelto el mundo completo, de inseguridad emocional, de insensatez emocional, de preocupaciones por cosas de este mundo? ¿Cómo un hijo de Dios puede, cuando Jesús bien lo dijo, miren, si ustedes tienen una carga, una responsabilidad, una carga que no pueden llevar, vengan a mí y yo os haré descansar? ¿Por qué estamos tan afanados en este mundo cuando, o sea, es lo que no me explico? ¿Cómo yo, siendo hijo de Dios, diciendo soy hijo de Dios, y el Señor me ha dicho, voy a poner paz en tu corazón, voy a poner paz en tu vida? Y como Dios ya me ha dicho que no tengo que preocuparme por nada de este mundo porque Él me lo ha dado todo, ¿cómo sigo preocupado? Y aún sigo diciendo, soy hijo de Dios, soy miembro de la iglesia, sigo teniendo las mismas preocupaciones del mundo. Es simple, no estamos recorriendo a nuestro Padre. No le estamos reconociendo como Padre. No le estamos reconociendo como Padre. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estudiamos la experiencia de, la primera iglesia, la iglesia primitiva y de los apóstoles dentro de ella, cómo eran perseguidos, cómo fueron llevados a prisiones, y cómo estos hombres, aún en medio de esas situaciones, que son situaciones que llenan cualquiera de perplejidad, ¿no? Y de miedo, de temor, podían mantener la calma, incluso podían dormir tranquilo cuando esperaban su ejecución. Es decir, o sea, qué experiencia tenían y en quién confiaban estos hombres. Ellos sabían que la persona en la cual ellos habían depositado su fe y su confianza, es decir, ese Padre celestial que ellos tenían, pues podía librarlo, y que si no lo libraba, pues el resultado, es decir, la muerte momentánea, no era un problema para ellos. Es decir, habían entendido lo que expresaron Sadrach, Mesach y Abednego cuando estuvieron enfrente de la estatua: el Dios al cual yo sirvo, mi Padre, ese que es mi padre y que yo soy su hijo, uno de sus muchos hijos estimados para él, puede librarme de la mano de este hombre. Ahora, si él no quisiera librarme, no hay ningún problema, porque yo sé que el Padre, mi Padre, siempre querrá lo mejor para mí. Y si él entiende que lo mejor para mí ahora es incluso descansar, pues yo lo acepto. ¿Por qué qué? Porque es mi Padre. ¿Sí? Y yo digo, wow, esas palabras son profundas. El hecho de nosotros confiar en Dios. Confiar no es decir yo creo. No. Confiar es en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la realidad, poder decir, mi Padre puede resolver eso. Y si Él no lo resuelve, pues Él sabe lo que yo estoy pasando y Él por ahí tendrá alguna salida. Y hay una diferenciación, hay un punto bastante marcado entre tomarlo sin preocupación por el hecho de ser sinvergüenza. Claro, eso sería otra Eso cosa. es ¿no? otra cosa. A estar tranquilo en medio de todas esas pruebas y esas dificultades por el hecho de ser hijos de Dios. Claro que sí. No estamos llamando a la gente a que no se preocupe por el hecho de que no me importa nada. Hay que estar relajado, hay que tomarlo suave, etcétera. No, porque el Señor, o sea, conociendo esa actitud, tampoco va a actuar. Porque el Señor lo que quiere ver es nuestra confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si alguno que pidiere cualquier cosa creyendo en que Jesús, bueno, ahí está. Porque incluso hay una parte que el individuo está haciendo. El que está en medio de esa prueba, el que está en medio de esa dificultad, el que está orando, está clamando, claro, está gimiendo, pero está confiado. Y lo que está confiado es en los resultados, porque él entiende que quien dirige su vida es su Padre. Claro que sí. Y lo que el Padre permita dentro de esa dirección de vida, él lo acepta confiado porque así lo ha decidido su Padre. Así es, porque es que hay una realidad. Es decir, si por ejemplo, que ojalá y no sea, y toda la lección, bueno, más adelante nos hablará de esto. Supongamos que usted tenga una deuda.
por X o Y situación. Usted no puede decir, bueno, yo me hice responsable a tomar este dinero, pero ahora mi padre lo va a pagar, así que yo voy a estar tranquilo. No, debe haber en el ser humano la preocupación de resolver eso. Ahora, ¿cuál es la preocupación que usted no va a tener? La de cómo lo va a hacer, porque tiene un Dios ahí que sabe cómo usted va a resolver. Así es. Y como has dicho, en las próximas lecciones vamos a tratar ese tema de la deuda. La parte del miércoles, ya sabemos que somos parte de la familia de Dios, ya tenemos al Padre, tenemos, ¿verdad? Esos recursos disponibles que nos ha dado el Padre. Ahora bien, la parte del miércoles, responsabilidades de los miembros de la familia de Dios. Tenemos responsabilidades. Por supuesto que sí. A la hora de aceptar ser parte de la familia de Dios, que no es ese evangelio barato que nos han estado vendiendo de que, bueno, ya tú eres parte de la familia de Dios, tú no tienes ninguna responsabilidad, ya no hay ley, ya no vive tranquilo, haz todo lo que tú quieras, ya tú eres hijo de Dios. No, porque ya ponías tú el ejemplo. En mi pueblo hay varias familias con cierto poder adquisitivo, ¿verdad? Con ciertos privilegios económicos. Y tienen hijos. Recuerdo una familia en específico, muy trabajadora de mi pueblo. Tienen 2 hijos. 2. Desde el principio le han dado y le han tratado de dar el mismo tipo de educación. Fueron al mismo colegio, los mismos maestros, las mismas responsabilidades. Uno decidió asumir esas responsabilidades, trabajar en el negocio de la familia, trabajar en el negocio de la familia de manera dedicada, emprender sus propios negocios con lo que se le entregaba del negocio de la familia. El otro decidió tomarlo suave. Sí, suave. De hecho, el otro decidió tener compañías que no era la que sus hermanos tenían, compañías de mala reputación. Cuando tú vas y ves de esta familia con cierto nivel económico, ves a uno andando a pie y a veces en una pasolita de tartalada, viviendo alquilado en una habitación de mala muerte, lamentablemente. El otro, con buenos vehículos, muchos vehículos, buenas casas, muchas casas, una familia estable y todo eso. Y muchas personas se han atrevido a decir, qué malos son esos padres. Porque mira cómo le han dado todo a uno y cómo el otro tiene mucha escasez. No podemos decir. Hay que conocer la historia. Y la historia dice que es posible que al que está en una posición económica precaria se le ha dado más que lo que se le ha dado al otro. Lo que pasa es que el otro ha aprovechado más lo que se le ha dado. Ha sabido administrar. Y eso es lo que establece la diferencia realmente. Eso es lo que establece. Porque como yo sí sé que eres un muy mal administrador y que vas a malgastar lo que te doy, lo voy a poner en tus manos. Y ahí entra podríamos entrar en escena la parábola de los talentos. Sí. Porque al que tiene que más se le dará más. Pero al que no tiene, y ese que no tiene, no porque no se le dio. Recuerda que en la parábola se le da, solo que se le da poco y el que entierra ese talento, es decir, no administra bienes. Entonces, ya al que no tiene, pues se le quitará aún lo que se le dio. Aún lo que, al que no tiene aún lo que él entiende que tiene, se le quitará. Se le quitará. ¿Y a quién se le dará? Al que tiene. Y entonces podríamos decir, pero ¿para qué le van a dar más al que tiene? Bueno, es que la diferencia es el tema administrativo. El Señor quiere educarnos en esto también, en el tema administrativo, porque Él sabe que si nosotros somos buenos administradores del tiempo, buenos administradores del dinero, que no hay un don del que más se nos pedirá cuenta que del tiempo. Claro, por supuesto. Exacto. Buenos administradores, por ejemplo, de los talentos que se nos han dado, ¿verdad? De la familia, de todo. Nosotros tenemos que ser buenos administradores porque por todas estas cosas Dios nos va a pedir cuenta. Imagínate que en la actualidad estemos siendo malos o muy malos administradores en estas cosas. ¿Qué hará el Señor? No va a poner más responsabilidades delante de nosotros. Si usted
lo que tiene son 500 pesos, para poner un ejemplo dominicano, ¿sí? Que serían aproximadamente unos $5. Y eso, 500 pesos, usted no lo administra de manera correcta. No creo que Dios diga, bueno, a este hombre le voy a dar. Hay que darle 1 millón porque Hay que él darle. es con 500 que no se sabe administrar, pero si le doy 1 millón, De pronto, ¿verdad? Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja de esa manera Dios establece responsabilidades para el ser humano. por supuesto. Dios crea a Adán y a Eva en un mundo maravilloso, perfecto. Y en ese mundo perfecto le da responsabilidades. Ponle nombre a los animales, cultiva el huerto y le puso restricciones en ese mundo perfecto. Así es. Porque hoy hay muchos cristianos, en este mundo imperfecto, hay muchos cristianos diciendo, Dios no me pone restricciones. Mi hermano, si Adán y a Eva en un mundo perfecto y donde ellos eran perfectos y de pensamiento de continuo al bien, Dios les puso restricciones, imagínese usted, en donde estamos plagados de pecado, de maldad. ¿no llamará Dios a sus hijos, a los miembros de su familia, a restricciones? Claro que sí. Por supuesto. Claro que sí. Somos hijos de Dios, pues necesitamos aceptar las responsabilidades que conlleva el ser hijo de Dios. Así es. Y me da mucho humor porque hay muchas personas que dicen, si yo hubiese nacido hijo de fulano. Con la misma capacidad, lo mismo. Pero si tenemos ahora la misma capacidad, no importa de quién yo sea hijo. Exacto. No importa de quién yo sea hijo, si mi nivel de responsabilidad es defectuoso, no importa de quién lo sea. Así es. Voy a vivir una vida amargada, una vida decepcionada económicamente, porque no importa de quién yo sea hijo. No importa. En ese sentido, lo que importa es el nivel de responsabilidad que yo enfrente delante de la vida. Soy hijo de Dios y tengo el privilegio de serlo. Así es. ¿Ok? Mi Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe. Ahora, eso no me exime de que necesito tener un nivel de responsabilidad para administrar las riquezas que Dios en su infinita misericordia ha prodigado para nosotros. Claro que sí. Tenemos que reconocer que todo lo que llega a nuestras manos es de Dios. Todo es de Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos incluso dentro de la experiencia cristiana. No, porque lo de Dios es esta cantidad. Todo le pertenece a Dios. Claro, Dios ha decretado la parte que de lo que es de Él quiere que nosotros devolvamos. Ahora, la otra parte, por esa otra parte que nosotros creemos y pensamos que no le vamos a dar cuenta a Dios porque simplemente cumplimos con la responsabilidad que nosotros entendemos que le corresponde a Dios, no vamos a dar cuenta, estamos equivocados. Exactamente. Porque por esa parte también vamos a tener que dar cuenta. Si malgastamos eso y mal administramos eso, también tendremos que darle cuentas a Dios. Y eso es interesante. Sí, lo interesante es que por la parte que a Dios corresponde, Dios le pedirá cuenta a quien Él puso a administrar esa parte. Yo no tengo nada que ver con eso. Esa que parte, esto, que hagan así, que no tenemos nosotros que ver con eso. Es decir, ese no es mi problema. Es problema de a quien Dios puso a administrar esa parte. ¿Ok? Listo. Ahora, lo que me queda para acá, eso sí es problema mío. Que generalmente nosotros pensamos que no, Juan Andrés. ¿Por qué? Porque no, es decir, no hay nadie de pronto custodiándonos y viendo en qué cosas nosotros invertimos ese dinero, cómo lo administramos. Pero resulta que esa es la parte por la que nosotros más cuenta vamos a dar. Por los recursos. Por esos recursos. Así es que el Señor ha provisto que me queden. La parte del jueves, tesoros en el cielo. Ahí está. Tesoros en el cielo. Y Jesús lo dijo. No granjeen tesoros aquí en la tierra. Así es. Sino que pongan sus recursos en los bancos del cielo.
y yo voy a hacer algo aquí que quizás sea, no sé si indecente, no sé si, yo no sé si ni decirlo. Muchos de nosotros, y posiblemente la lección también lo enfoque de esa manera, entiende que los tesoros en el cielo, estamos hablando específicamente de la iglesia. Bueno, haz tesoros en el cielo y lo traducimos inmediatamente. Bueno, hacer tesoros en el cielo es darle a la iglesia. Darle todo a la iglesia. De una vez lo catalogamos Que por ahí. si usted quiere hacerlo, nosotros no tenemos problema con eso. Dicho sea de paso, para que no se malentienda. No, para que no se malentienda esa parte. No estamos... Claro. Pero hacer tesoros en el cielo va muy mezclado con todo lo que has dicho. Es que todos mis recursos tengan un ingrediente redentivo. Así es. Ok, como bien dices, agarro la parte que Dios me ha pedido que lo entregue a las personas que Él ha dicho que debemos entregarlo. Ok. Eso ni siquiera es hacer tesoro en el cielo, eso es simplemente devolver la parte que Dios... Exacto, nosotros creemos que por eso es que estamos haciendo tesoro Tesoro en el cielo. No, esa parte es de Dios y Dios no tiene que ver, o sea, lo que quiero decir es que esa parte le corresponde a Dios y es de Dios. Simple. Tan simple como eso, es decir, al usted devolver eso, usted simplemente le está dando a Dios, le está devolviendo a Dios de todo lo que Él le ha dado, el 10%, que Él dijo, bueno, ese 10, todo es mío, pero este 10 yo quiero que vaya a ese lugar. Exactamente. Que cumpla con este propósito. Inclusive es para nuestro bien porque es para desarraigar el egoísmo que está en nosotros. Así es. Ahora bien, hacer tesoro en el cielo es con esto ahora, ¿qué me queda? Con ese, para poner un número, ¿no? El 80%, el 90%. 80, 85, 90. Lo que usted entienda, no sé. ¿Qué le queda? Todo lo que voy a hacer con este dinero tiene que tener un plan redentivo. Y de repente, quien nos escucha dirá, sí, pero que con ese dinero yo tengo que comprar comida a mis hijos. Sí, por supuesto. Pero el tipo de comida que le estoy comprando a mis hijos tiene que ser para redimirlo. Sí, pero que tengo que comprarle libros a mis hijos. Sí, pero ese tipo de libro que le estoy comprando a mis hijos tiene que ser para redimirlo. Sí, pero que tengo que dedicar una parte de este recurso para mi esposa. Sí, pero lo que la esposa va a usar con esos recursos tiene que ser con un plan redentivo. Sí, pero que voy a comprar comida para la... Sí, esa comida no debe ser para destruir el cuerpo, mi cuerpo, que es templo de Dios. Tiene que ser para cuidar ese cuerpo, porque ese cuerpo tiene un plan redentivo. Así es. O sea, todo lo que tengo tiene que ser puesto en el tesoro del cielo. Y eso que está puesto en el tesoro del cielo es con la finalidad de redimir a una raza caída. Así es que el Señor fue claro. Y me gusta como lo dice el camino a Cristo. Mira, tú pones todo lo que... Porque el banco del cielo, vamos a poner que tiene una funcionalidad más efectiva que lo que tenemos en el banco en la tierra. El banco del cielo tú depositas en el banco del cielo. Y entonces dice el camino a Cristo, hay tesoros aquí en el cielo. Y las ventanas están abiertas solo esperando que pidan. Así es. Solo esperando. La oración es puesta, es la llave puesta en la mano del creyente para abrir los tesoros de la tierra. Cuando yo pongo mis tesoros en el banco del cielo, no es para quedarme pobre, es para enriquecerme. Así es. Porque en el cielo los tesoros están esperando. Así es, y podríamos, claro, aunque usamos el ejemplo en el tema del dinero, lo mismo ocurre en el tema del tiempo. Del tiempo, de la salud, del pensamiento. Todo, o sea, a través de la administración que el Señor pone y quiere que nosotros hagamos de todo lo que el Señor dispone y ha puesto en nuestras manos, Él quiere que nosotros, el objetivo de todas esas facultades es simplemente hacer tesoro en el cielo, ayudando a las personas, dedicando tiempo para X o Y obra, claro que pues, va a ayudar a esa persona y que realmente quien te está ayudando eres quién, eres tú mismo, porque estás haciendo tesoro en el cielo. Son muchas las maneras en las que nosotros hoy
Estamos llamados a ser tesoros en el cielo. Y se resalta mucho la parte económica porque los dirigentes religiosos lo han resaltado mucho, Así es. la parte económica. Sin embargo, el consejo de Dios es para guardar en el cielo, en el banco del cielo. El consejo de Dios es el libro de Proverbios. Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. Sobre toda cosa que yo debo poner en el cielo, Tesoros. sobre todos los tesoros que debo poner en el cielo, el tesoro más preciado que Dios quiere que yo deposite en el banco del cielo es mi mente. Así es. Porque de ella, y sobre eso vamos a estar hablando también en las próximas lecciones, cómo Dios quiere que nosotros cultivemos nuestra mente, y ya todo lo demás, como bien lo ha dicho Jesús, será añadido. Gloria a Dios. Ha sido una tremenda lección y esperamos que ustedes la hayan disfrutado y puedan también, ¿verdad?, publicar esta lección y darle like, pero también compartirla a sus amigos. Así es que Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén.